Vamos a comenzar analizando qué son los signos ortográficos y para qué sirven. Bien, son todas aquellas marcas gráficas, que obviamente no son ni letras ni números, que se usan en los textos escritos, porque si bien en la oralidad se hacen pausas, no puedo ver los signos, con la finalidad de contribuir a una correcta lectura e interpretación. Sin signos de puntuación, como sabemos, es imposible poder comprender un texto. No podríamos interpretarlo de ninguna manera. Y si los signos de puntuación están mal ubicados, tampoco podemos entender el verdadero significado que le quiso dar el autor a su texto. ¿Cuáles son los signos de puntuación más frecuentes que, como ahí dice, organizan el discurso? Repetimos lo mismo, facilitan la comprensión textual. Entonces, a la hora de escribir, tengo que tener en cuenta el uso de estos signos porque si no, no se va a interpretar claramente mi mensaje. Bien, los principales son punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, de exclamación, paréntesis, corchetes, comillas y rayas. Hay otros signos auxiliares también, como el asterisco, que eso también lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a comenzar con el punto, la coma y el punto y coma. Tenemos que repasar las partes del texto para entender qué función cumplen los signos de puntuación dentro de una oración, de un párrafo o de un texto completo. Vamos a ir recordando. La oración es una máxima unidad gramatical y mínima unidad textual. ¿Qué quiere decir esto? Que una oración es una unidad de sentido. Una oración tiene que ser completa, tiene que tener sentido, es decir, significado. Por eso que tengo que completarla con el sustantivo, el verbo y todos los elementos de la oración que ustedes conocen. Y es una mínima unidad textual porque dentro de todas las unidades que componen el texto, dentro de los conjuntos de oraciones y el texto en general, es lo más chiquito, ¿sí? Lo mínimo. El párrafo es el conjunto de oraciones que tienen una unidad semántica, o sea, todas esas oraciones apuntan a un mismo tema, a un mismo significado. Y el texto es un conjunto de párrafos. Todo el texto tiene una unidad de significado, aunque sus párrafos pueden tratar diferentes subtemas. Puedo tener, por ejemplo, un párrafo que hable de un héroe, como Aquiles, otro que hable de Patroclo y otro que hable de Héctor. La unidad de sentido del texto, ¿cuál es? Y bueno, se está hablando de los héroes principales de los cantos leídos de la Ilíada. Mientras que cada párrafo va a tener un conjunto de oraciones que solo se van a relacionar con ese subtema, o sea, con Aquiles, con Patroclo o con Héctor. Si mezclo una oración con otra dentro de un texto sin ningún sentido, entonces ahí estoy cometiendo una confusión. Por eso a tener en cuenta que cada párrafo es un conjunto de oraciones que tienen un sentido, un significado, y el texto engloba todos estos párrafos, pero también tiene un sentido más general, un significado global. Vamos a comenzar con el primer signo de puntuación, el punto. La función que tiene el punto es entonces separar oraciones, párrafos o finalizar un texto. Veamos, hay tres usos diferentes del punto. El primero es el punto y seguido. Quiere decir que el punto y seguido separa oraciones que van a integrar un párrafo. Cada oración se puede referir al mismo tema, pero va a dar un aspecto diferente. Y recuerden esto para tenerlo en cuenta, que esa oración va a ser una unidad de sentido, va a tener un significado.
Tiene que estar completa. Punto y aparte va a separar los párrafos que integran el texto. Esos párrafos, como dijimos, van a tener subtemas del mismo tema, que trate todo el texto, obviamente. Y el punto final, que indica el cierre total del texto. Puede ser el cierre total de un capítulo de una novela, de un apartado, de una sección, etc. Además de estos tres usos principales y esenciales, también usamos punto en las abreviaturas. En los ejemplos que se dan, señor, director, licenciado, página, siempre va punto. Siempre en las abreviaturas se escribe punto. Ahí hay puesto una coma porque justamente hay una enumeración, una separación de abreviaturas. Señor, coma director, coma licenciado. Pero si yo pongo licenciado, punto, y digo el nombre del licenciado, no pongo coma. Página, punto, 1, no pongo coma. Pero siempre punto. Y luego en las indicaciones de los nombres. Juan Manuel Fernández, que es un nombre puesto al azar. Juan M. punto, de Manuel, de Miguel, ¿sí? Es un invento, puede ser cualquier nombre. Y luego este nombre sí existente, que nos estamos refiriendo a alguien, que es Julio F. Cortázar. La F de Florencio Cortázar. Entonces, cuando queremos solamente poner la inicial, como estamos cortando la palabra, siempre vamos a poner punto. Es necesario analizar cuáles son los usos incorrectos del punto para no cometer estos errores que son tan frecuentes. Veamos. En los títulos no va punto. Por ejemplo, no sería apropiado que en la tapa de la obra Martín Fierro el título figure como Martín Fierro punto. En los títulos no va punto, tampoco en los subtítulos. Esto a tenerlo en cuenta porque suele confundir un montón. Esto también confunde, después de los signos de exclamación e interrogación. Siempre existe la duda, ¿uso punto o no? Bueno, la respuesta es no, porque el punto ya está incorporado en el signo de cierre, tanto en la exclamación como en la interrogación. Entonces, no sería correcto poner qué día tan lindo o dónde estás y luego de los signos el punto, porque ya tenemos el punto incorporado en los signos de cierre. En las siglas tampoco, ¿sí? Cuando finaliza una sigla no ponemos punto, solamente colocamos la sigla. Pasamos entonces al segundo signo de puntuación que vamos a analizar en esta unidad, y es la coma. Es sumamente importante el uso de la coma porque una coma mal ubicada puede llegar a cambiar el sentido, el significado de lo que queremos expresar. Vamos a ver que la coma tiene diferentes usos y es muy necesario saberlos a todos. Entonces, deben aprender los distintos usos de la coma y además ponerlos en práctica en todos los textos que ustedes escriban, no solamente de esta materia, sino de todas las materias. Tiene que ser un aprendizaje que dure para siempre, porque una coma mal puesta puede generar una gran confusión. ¿Cómo son estos casos, estos 4 ejemplos que tenemos al principio de esta diapositiva? Vamos a analizar los dos primeros. El primero dice, los guerreros cansados volvieron de la guerra. El segundo dice, los guerreros cansados volvieron de la guerra. Veamos cómo, no colocando comas, cambio el significado de lo que quiero expresar. En la primera oración estoy diciendo que solamente los guerreros cansados volvieron de la guerra. El resto de los guerreros se quedó en la guerra porque no estaba cansado. En el segundo ejemplo
Estoy diciendo que todos los guerreros volvieron de la guerra, pero volvieron cansados. En el primero solo volvieron los cansados, los otros se quedaron. En el segundo ejemplo, todos volvieron cansados. ¿Ven cómo esas dos comas que están aclarando sirven para cambiar el sentido de la oración? Veamos el segundo ejemplo. Aquiles pide que regreses. Aquiles pide que regreses. Bien, en el primer caso se está llamando la atención de Aquiles y se le está diciendo que otra persona le está pidiendo que regrese. Mientras que en el segundo caso es Aquiles el que le está pidiendo a alguien que regrese. ¿Se comprende cómo una coma cambia hasta el sujeto? Bueno, ahora sí, vamos a continuar viendo caso por caso. Decimos siempre que la coma indica una pausa breve que va a delimitar los componentes de una oración. El primer uso, el más sencillo, el primero que aprendemos siempre, es esa coma que se utiliza para enumerar, para separar elementos, cualquiera sea la palabra, sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, etc. Entonces decimos, ¿el hombre era alto, mediano o bajo? Estoy enumerando características de una persona. Y después respondo y digo, fíjese que ahí no hay punto entre el signo de puntuación y la respuesta, como decíamos hace un rato, no va punto después del signo. Decimos, era alto, flaco, morocho y barbudo. Entonces, alto, flaco, morocho y barbudo son elementos de una enumeración. Tengo que poner i porque barbudo es el último elemento de la enumeración y siempre en el último elemento va i. Ella, él, vos o yo. Tenemos o como el último elemento de la enumeración es yo, colocamos o. Son coordinantes, i y o. ¿Cuál querés? No hay numeración y decimos este, ese o aquel. Este, ese o aquel. Elementos de una enumeración. Continuamos. Ahora vamos con la conjunción ni. Cuando la conjunción ni se repite, va coma entre cada repetición. Decimos, no ha realizado las actividades, coma, ni la de puntuación, coma, ni la de tildación. ¿Sí? No ponemos y ni la de tildación. No, separamos por coma. Es como que estamos enumerando en realidad ni. ¿Sí? Estaríamos como enumerando los ni. Por eso va entre comas. Entonces sabemos que siempre cuando vamos a repetir ni, voy a utilizar comas. Bien, segundo caso. Entre construcciones verbales que cumplen idéntica función sintáctica. Entonces tenemos, Esquilo escribió. ¿A qué se refiere con construcción verbal? A escribió, al verbo justamente. Entonces, yo voy a decir que este sujeto, o sea, Esquilo, escribió Prometeo encadenado, las Coéforas, los persas, etc. Cada uno de esos elementos que se desprenden de escribió van entre comas. También puedo decir que son una enumeración de obras. Ahora, si yo digo, ayer fui a la casa de mi amigo, al instituto, al parque y a la casa de mis padres, ahí también correspondería coma. La acción es fui y cada uno de los elementos que se van desprendiendo de ese verbo van con comas. También similar a la enumeración. Todavía, digamos, no salimos en realidad de enumeraciones
que podrían ser de diferente tipo, ¿sí? Si lo queremos ver de una forma más simple para explicarlo. Delante y o detrás de un apelativo. Este es el tercer uso, que lo vimos hace un rato cuando hablábamos de Aquiles, de esas dos oraciones que confundían. Depende del uso de la coma, ¿no? Entonces dice, Zeus, escucha nuestras plegarias. Zeus, apelativo. El apelativo llama la atención. Zeus. ¿Sí? Le estamos llamando la atención, siempre entre comas. Ahora tenemos otro caso. Te invocamos, coma, divino Zeus. Puede estar adelante el sujeto al que se le quiere llamar la atención o puede estar detrás. Entonces, si está detrás, también va coma. Te invocamos, coma Zeus. Te invocamos, coma, divino Zeus. Si yo digo, Juan, coma, cerra la puerta, va coma, porque en realidad a Juan le estoy llamando la atención y le estoy dando una orden. ¿Puedo decirlo al revés? Sí, cerrar la puerta, coma, Juan. Recordemos que en el apelativo voy a llamar la atención y voy a dar una orden, un consejo o voy a dar una sugerencia. En este caso, un pedido, que es Zeus, escuchar nuestra plegaria, le estamos pidiendo algo. Cuarto uso. Cuando se invierte el orden regular de los componentes de una oración. Hay que prestar mucha atención a este cuarto uso porque es un error que se comete frecuentemente y no nos damos cuenta. Cuesta un montón darse cuenta cuando va coma. Entonces este error se ve en muchos escritos. No de ustedes, siempre hablo en general. Cuando digo que esto es un error frecuente, lo digo en general, de todas las personas, no de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el orden normal, clásico, básico de una oración? Después van a ver que se desordena la oración, pero vamos a lo básico. Primero va a aparecer un sustantivo, que va a ser el sujeto. Después va a aparecer un adjetivo, el adjetivo puede ir antes también. Después un verbo, un objeto directo o indirecto, circunstanciales. Puede no haber objetos, puede haber circunstancial. Esto sería el orden. Sustantivo, adjetivo, verbo y circunstanciales. ¿Sí? Vamos a cortarlo ahí. Eso es lo normal. ¿Qué pasa si se invierte ese orden normal y yo pongo el circunstancial adelante de la oración? Porque quiero destacar eso, justamente, cuándo, cómo, dónde ocurrieron los hechos. Fíjense los dos ejemplos. En el primero tenemos un circunstancial de tiempo, porque responde a cuándo atacaron Troya. Digo, al anochecer, coma, los aqueos atacaron Troya. Fíjense cómo el circunstancial está primero, alterando ese orden normal que tienen ahí en el punto 4, el orden que les acabo de explicar. Entonces, si el orden normal es que primero tengo que poner un sujeto que va a estar formado por un sustantivo, luego un verbo y luego un circunstancial, ¿qué pasa si yo agarro y pongo el circunstancial adelante? Tengo que poner coma. Entonces queda, al anochecer, los aqueos atacaron Troya. Lo mismo pasa con un circunstancial de lugar que indica dónde atacaban los hombres, sin cesar. Entonces digo, en el campo de batalla, coma, los hombres atacaban sin cesar. Un orden normal de esa oración sería, los hombres atacaban sin cesar en el campo de batalla. Pero yo pongo primero el circunstancial porque quiero destacar o quiero decir que sucedió en el campo de batalla. ¿Sí? Ustedes y todas las personas usamos frecuentemente esta coma. Muchas veces en los textos ponemos primero el lugar o la época en el que suceden los verbos o el modo o la finalidad y después ponemos la oración. Lo solemos hacer frecuentemente. Entonces recuerden que si ese uso se altera, se separa por coma. Continuamos con más usos. Quinto uso de la coma. En lugar de un verbo que se quita, se saca, porque
si lo sigo escribiendo genera una repetición innecesaria y ya lo dije antes o se sobreentiende. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, mucha atención al ejemplo. Dice, Juan rinde hoy. El verbo es rinde. Los verbos recuerden que son las acciones. Juan rinde hoy. Dije el verbo rinde. Pero quiero poner cuándo va a rendir Martín. ¿Quedaría bien si yo digo Juan rinde hoy, Martín rinde mañana? No es necesario, se sobreentiende, digamos, ¿para qué voy a repetir rinde? Pero si yo quito la coma, no se comprende, está mal. Juan rinde hoy, Martín mañana, algo va ahí en el medio. Entonces, cuando yo hago una elipsis del verbo, es decir, lo quito, lo suprimo para no repetirlo, porque queda mal, tengo que reemplazarlo por una coma. Esa coma encierra, tiene guardado al verbo rinde. Y si yo hubiese puesto Juan rinde hoy, Martín mañana, José el sábado, en ese caso también va coma, José coma el sábado, porque siempre esa coma empezó a encerrar al verbo rinde que se mencionó al principio. Tenemos otros ejemplos. Los alumnos coma en el aula. Ustedes coma tranquilos. Bueno, pero acá ¿qué pasa? ¿Dónde está el verbo mencionado antes? Porque hasta ahora nosotros teníamos el verbo rinde, que ya lo dije. Entonces es obvio que esa coma reemplaza a rinde para no repetir. Pero ¿qué sucede acá? Que no hay un verbo antes. Está solamente la oración, los alumnos coman en el aula o ustedes tranquilos. Ninguna oración tiene que ver con la otra. ¿Dónde está el verbo? Bien, atención a esto. Cuando hay una coma y no hay verbo, la coma reemplaza a un verbo. ¿A qué verbo reemplaza? Principalmente a los verbos ser y estar. Entonces, los alumnos, coma, en el aula, puede ser que sea los alumnos son en el aula o los alumnos están en el aula. Entonces, vemos que lo más apropiado es están. Por lo tanto, la coma, cuando no tengo un verbo de referencia anterior, reemplaza a estar. ¿Sí? En este caso están, porque lo tengo que acomodar a la persona que son los alumnos. ¿Sí? No puedo decir los alumnos están en el aula, los alumnos están en el aula. ¿Qué pasa con tranquilos? También esa coma podría reemplazar a están, pero puede reemplazar también a son. Entonces yo puedo decir ustedes, coma, tranquilos, para decir ustedes son tranquilos o ustedes están tranquilos. ¿Sí? Si yo digo ustedes, coma, argentinos, ahí el ejemplo es más claro. Digo, ustedes son argentinos. Esa coma reemplaza al verbo ser, que conjugado, porque yo les dije ustedes, es son argentinos. ¿Bien? Entonces volvamos a recopilar esto. Cuando yo menciono el verbo y luego lo tengo que mencionar, pero no lo puedo repetir porque repetir está mal en un escrito, coloco coma. Esa coma automáticamente va a encerrar al verbo que se dijo antes, que se elidió. ¿Qué sucede cuando tengo la coma, pero no tengo un verbo anterior que se nota que está elidido? Entonces, esa coma va a reemplazar a los verbos ser o estar. Bien, pasamos al sexto uso. También un uso muy frecuente. Yo diría uno de los más frecuentes de todos. Más que el uso anterior que les acabo de explicar. Bueno, hay algunos conectores. Para esto les voy a pedir que tengan cerca, ya sea como un archivo bien a mano o si lo imprimieron la impresión a mano, del cuadro de conectores. ¿Se acuerdan ese cuadro que les di cuando vimos texto explicativo? Bueno, ahora hay que sacarlo de vuelta y como siempre los conectores que son tan importantes porque conectan partes de una oración, tiene que estar. Eso lo tienen que tener pegado
en todos lados. Entonces tienen que empapelar la casa con los conectores porque son muy importantes y lo van a ver siempre, durante toda la carrera. Bueno, delante de ciertos conectores, si veamos 3 ejemplos. Conector causal. Delante dijimos, ¿no? No es correcto. Porque, dado que, pues, esa palabra no se escribe de esa forma. Puse coma antes del conector causal. Adversativos. El día está feo, coma, pero igualmente saldré a caminar. La protagonista fue cruel, coma, sin embargo, no obstante, tuvo sus razones. Bien. Entonces, delante del adversativo, pero, ustedes vayan fijándose en sus cuadros que tienen otros adversativos. Y sin embargo, y esto ya reténganlo, va entre comas, ¿sí? Lo mismo sucede con los consecutivos, en el caso de los consecutivos no. Dice, Aquiles sueña con la gloria, coma, por lo tanto, entonces, así que aniquila a los troyanos. Vemos que antes de conectores causales y consecutivos va coma y que los adversativos, algunos admiten coma antes de escribirlo y otros, como sin embargo, van entre comas. Continuamos. Y parece que no termina más el uso de la coma. ¿Vieron? Era complicada la coma. Pero hay que saberlos todos. Por eso la coma es uno de los signos más importantes de todos. Cuando hablamos de proposiciones, hablamos de oraciones y son sinónimos. Entonces decimos, ¿qué pasa cuando hay oraciones largas, pero tienen distintos sujetos? Pero no las puedo separar, no las quiero separar por un punto, porque podría hacerlo, pero no. Porque la idea es manifestar una comparación, en el primer caso. Yo digo, los hombres se reunían para discutir temas de guerra, coma, y las mujeres no participaban en las decisiones. Un horror, ¿no? Lo que pasa es que me estoy refiriendo a la antigua Grecia, lo que vimos en la parte de historia, así que era así, era así, las mujeres no participaban. Hoy en día las mujeres sí, por suerte, participan. Quiero expresar una comparación, no quiero poner un punto, porque podría después de guerra poner un punto, sacar ese i y poner mayúscula las mujeres y listo, ya arranco ahí la oración. Pero como quiero comparar a los dos, voy a encerrar ambas partes de la oración en una misma oración. Entonces, coloco una coma porque es muy larga. Los hombres se reunían para discutir temas de guerras y las mujeres no participaban en las decisiones. Fíjense que es larga la oración, me ahogo. Entonces, separo esos elementos con comas. Y además, el sujeto, el sustantivo de la primera parte, o sea, antes de la coma, ese sujeto es hombres. El verbo es reunían. Y la segunda parte de la oración tiene otro sujeto, que es mujeres. Y el verbo es participaban. Más adelante van a ver que estas oraciones se llaman oraciones coordinadas. Pero bueno, quiero separar dos elementos, pongo coma. Algunos gritaban, otros murmuraban y nosotros no pudimos entender nada. Es necesario separar ahí, porque aparte de que parece que estoy enumerando lo que estaban haciendo, en realidad estoy tratando de marcar distintos sujetos. Algunos gritaban, otros es otro sujeto, hacían otra cosa que era murmurar y nosotros hacíamos otra cosa que era no entender nada. Separo entre comas. Bien, vamos al octavo uso. Las oraciones, acá puse en realidad la explicación clara, pero yo se las voy a explicar de una manera sencilla. Esas oraciones, no se preocupen por el concepto subordinado, pero las oraciones que explican van entre comas, así es, ¿sí? Las oraciones que explican van entre comas. El buey y la vaca viejo que se destinan a la carne abundan en este campo. Fíjense que aclaro, ¿sí? Aclaro qué buey y qué vaca.
Entonces yo digo, atención acá, vamos despacio. El buey y la vaca vieja, coma, que se destinan a carne, coma, abundan en este campo. Yo aclaré que estoy hablando, y esto se vincula mucho con el primer ejemplo que les daba de los soldados, yo estoy aclarando que los que abundan acá en este campo son los bueyes y las vacas viejos, pero los que se destinan a la carne. O sea que hay otros bueyes y vacas viejos que no se destinan a la carne, que se destinan a otra cosa. Por eso tengo que aclarar que son los que se destinan a la carne. Bien, es lo mismo que el primer ejemplo que vimos de soldados. En cambio, si yo especifico, no lo pongo entre comas. Y entonces digo, el buey y la vaca viejos que se destinan a carne llegaron al matadero. No necesito especificar ahí, ¿sí? Entonces no pongo coma, porque digo, el buey y la vaca viejos que se destinan a la carne llegaron al matadero. Entonces no tengo que especificar qué bueyes y qué vacas viejos. Todos llegaron al matadero, ¿sí? Es el mismo caso de los soldados, pero explicado de una forma un poquito más compleja. Bueno. Seguimos con el 8 y el 9 son muy parecidos y hasta podríamos tomarlos como uno solo. Las aposiciones van entre comas. Aposición significa aclaración. Entonces digo, Sófocles, coma, un famoso trágico griego, ¿acaso no estoy también explicando o estoy aclarando? Sí, muy parecido al ejemplo del uso número 8. Sófocles, un famoso trágico griego, coma, nació en el siglo V a.C. en Atenas. Yo quiero ahí aclarar quién era Sófocles. En el segundo caso, Homero, el rapsoda, compuso la Odisea. ¿Por qué aclaré quién era Homero? Porque podría ser Homero Simpson, ¿sí? Yo quise aclarar que no era Homero Simpson el que compuso la Odisea, era el rapsoda. Entonces, vamos a compaginar los casos 8 y 9, que son diferentes pero parecidos. Cuando tengo que explicar a qué sujeto me refiero, porque puede generar confusiones, como el caso de los soldados o el caso del buey y la vaca viejos, van entre comas esa explicación. Y también va entre comas cuando quiero hacer una aclaración, cuando quiero explicar quién es el sujeto. Bueno, espero que se haya comprendido la diferencia y la similitud que tienen estos dos casos que son parecidos. Continuamos y la coma no se termina más, pero vamos entendiendo. Bien, caso 10. Volvemos a los conectores. ¿Sí? Volvemos a los conectores. Entonces decimos, el dios del trueno, es decir, Zeus. Entonces, habíamos dicho que algunos conectores, como los causales, recordarán, o los conectores adversativos, llevan una coma antes. ¿Sí? Y algunos conectores adversativos, como sin embargo, van entre comas. Lo mismo sucede con los conectores explicativos. ¿Cuáles son? Bueno, lo tienen en el cuadro. Yo se los digo nuevamente. Es decir, o sea, en otras palabras, dicho de otro modo, van siempre entre comas. Entonces, cuando voy a poner es decir, lo voy a poner entre comas. Lo mismo sucede con los conectores de ejemplificación. Ahí tenemos el caso de William Shakespeare, por ejemplo, Hamlet. Bueno, lo mismo sucede con algunos adverbios. Esto también pasa cuando ustedes se acordarán que nosotros vimos los modalizadores. Romeo, coma, seguramente, coma, sufrirá. Algunos modalizadores pueden ir entre comas. Lo que me interesa de este caso 10 es que sepan que los conectores que son explicativos, es decir, o sea, en otras palabras, dicho de otro modo, van entre comas, lo mismo los de ejemplificación. Pasamos al caso 11. Después de una afirmación o una negación, sí,
juro, sí acepto, no, no quiero. Siempre cuando digo sí y cuando digo no, y después voy a continuar la oración, pongo coma. Ese es fácil. 12, también es fácil. Cuando encabezo cartas, mails, ¿sí? Tengo que poner lugar y fecha, pongo el lugar, coma y la fecha. Siempre va coma. Buenos Aires, coma, 12 de agosto de 2020. Córdoba, coma, 12 de agosto de 2020. España, punto, 12 de agosto de 2020. Uso número 13, y bueno, es el último uso, bienvenido sea. Acá nos relajamos un poco. Entre el apellido y el nombre de una persona. Cuando están invertidos, porque lo ideal sería William Shakespeare, pero lo invierto porque primero voy a poner el apellido. Por ejemplo, en una cita, cuando yo cito la obra de un autor, siempre primero va el apellido, no el nombre, porque a ver, lo que particulariza a la persona es el apellido y no el nombre. Entonces, pongo coma, Shakespeare, coma, William. Y ahí tenemos el libro porque justamente es una cita de su obra. Entonces, yo diría, por ejemplo, Molinaro, coma, Sol. ¿Bien? Si digo Sol Molinaro, no uso comas. Bueno, se terminaron los usos de la coma. Ahora vamos a pasar a los usos incorrectos de la coma. Comencemos. ¿Cuándo no tengo que usar coma? Seguramente ustedes van a decir, y claro, obvio, pero yo les digo que es un error que se comete muy frecuentemente y es el de cortar la oración. Como les había dicho antes, como todo tiene que ver con todo, por eso siempre vuelvo a ejemplos que ya les expliqué antes dentro de esta presentación. Una oración tiene un orden, ¿sí? Entonces, un orden básico. Obviamente se altera, pero empezamos por lo básico. Julieta es el sujeto, porque es un sustantivo propio. Decidió es el verbo. Está bien la oración, no está desordenada. ¿Por qué hay una coma entre Julieta y decidió? Porque está mal. No va. Estoy cortando la oración. Y aparte parecería hasta que es un vocativo. ¿Se acuerdan que después del nombre, si pongo coma, es un vocativo, o sea, un llamado de atención, una sugerencia, un pedido? Es como decir, Julieta decidió morir. No tiene sentido. No, nunca corten una oración. Es como si yo digo, Romeo, ve a Julieta desde abajo del balcón. No puedo poner coma entre Romeo y ve, por más que la oración sea larga, no importa. No corten la oración, eso ténganlo muy en cuenta. Segundo uso incorrecto. Entre el verbo y el objeto directo. Tampoco iría Julieta decidió, coma, morir, porque lo que decidió no es correcto. Si decidió esto, morir, ¿por qué uso coma? No va. No va coma entre el objeto directo e indirecto. Yo sé que esto no lo vieron todavía, pero no es necesario verlo, ¿sí? Ustedes guíense por la pronunciación y por el orden normal de una oración. El príncipe hizo reflexionar a sus enemigos. ¿Ven que está mal? Otra vez corto la oración sin sentido, innecesariamente. Esta explicación de los usos de los signos de puntuación va a atravesar las tres unidades y ustedes dentro de estas tres unidades van a ver un poco de sintaxis en la última. Por eso yo incorporo estos términos que son de sintaxis y no lo hago para complicarlos, sino para anticiparlos a lo que después va a venir. Pero no es necesario que sepan, ¿eh? No. Ustedes tienen que entender que no tengo que cortar la oración. Queda mal, no es apropiado y no tiene sentido. Y el último, entre el objeto directo y el circunstancial. Julieta hablaba con Romeo, coma, en su balcón. ¿Cómo voy a poner coma? Si yo no alteré el orden. Ahora, si yo digo en su balcón, coma, Julieta hablaba con Romeo, ahí sí va coma. ¿Por qué? Porque alteré el orden normal, pero ahí no, está bien. Primero tengo Julieta, que es el sustantivo, después tengo el verbo y después tengo el lugar. Está perfecto. Entonces, estos son usos que los cuatro yo los voy a englobar en una sola frase. No cortar la oración, ¿sí?
Una oración es una unidad de sentido, de significado. Si yo la corto, le cambio el significado. No cortarla, excepto que dentro de esa oración corresponda poner una coma porque está relacionada esa coma con alguno de los 13 usos que vimos antes. Si no responde la coma a ninguno de esos usos, si no tengo la necesidad de poner coma por ninguno de esos 13 usos de la coma que vimos antes, no pongo coma porque estoy cortando una oración sin necesidad de hacerlo, ¿sí? Esto es lo que quiero destacar. Y se terminó la coma. Ahora vamos a pasar al punto y coma. Bien, pasamos al tercer y último signo de puntuación de la diapositiva de hoy y es el punto y coma. Bueno, la función del punto y coma la vieron seguramente en la escuela como el signo menor que el punto y mayor que la coma. ¿Sí? Siempre se ve así y esto es real. Indica una pausa que no llega a ser un punto, pero tampoco es una coma. Bueno, vamos a ver los usos del punto y coma. Este signo que a veces tratamos de evitar porque en realidad desconocemos su uso o porque realmente creemos que lo vamos a utilizar mal. Siempre hay una gran duda a la hora de utilizar el punto y coma. Vamos al primer ejemplo y de los 3 que aparecen en esta diapositiva es el más importante, el más frecuente, el que realmente hay que saber sí o sí. Es la separación de miembros de una enumeración. Cuando ya esa oración, esa enumeración contiene comas. Es decir que el punto y coma viene a aparecer cuando ya hay comas. ¿Sí? Entendamos esto, aparece cuando ya hay otras comas. Entonces decimos, por ejemplo, cada grupo de alumnos escogió uno de los temas, 2 puntos. Un grupo, coma, literatura griega, otro, coma, literatura inglesa, punto y coma, y un tercer grupo, coma, literatura nacional. Veamos cómo ahí utilizamos 2 veces el punto y coma. ¿Por qué? Y porque hay elementos de numeración separados por comas adentro de esa oración. Cuando dice un grupo, coma, literatura, vemos que la coma está reemplazando al verbo escoger. Recuerden que habíamos visto que cuando el verbo se elidía, o sea, se quitaba, lo reemplazaba por una coma. Ese es el uso de la coma. Ahora después voy a decir que otro grupo eligió, también se elide, literatura inglesa y un tercer grupo se elide literatura nacional. Entonces ya tenía comas, pero no puedo poner punto porque en realidad yo quiero decir que dentro de un mismo lugar los alumnos, este grupo eligió este grupo eligió esto y este grupo eligió esto. ¿Se entiende? Entonces los separo por punto y coma, no queda bien. Imagínense poner todas comas. ¿Sí? No queda bien, tengo que hacer una separación más grande que esas comas. En el segundo ejemplo esto es más notorio todavía. Dice, hoy fui al shopping, puse shopping porque es el lugar donde hay de todo y puedo hacer más enumeraciones. Y compré varias cosas. Bueno, ahora voy a empezar, pongo los 2 puntos porque voy a enumerar lo que compré. Y digo, en el supermercado, coma, esa coma elide a compré. ¿Ven? Reemplaza compré. Y empiezo. Leche, arroz, carne y frutas. Enumero, por eso voy con comas, ¿qué compré? Compré leche, coma, carne, coma, ¿sí? Voy enumerando. Punto y coma, porque ahora voy a pasar a otro lugar donde compré. Entonces digo, en la tienda de ropa, coma, una remera, o sea, esa coma reemplaza a compré una remera y un pantalón. Lo mismo pasa con en el patio de comidas. Separé punto y coma porque voy a iniciar una nueva numeración. Compré, reemplaza la coma, una hamburguesa, coma, que reemplazaría al i, ¿no? O sea, es una numeración, una gaseosa y un helado. ¿Se entiende? Entonces ahí usé punto y coma para separar elementos de una numeración que ya contenía comas adentro. Y finalizamos,
¿sí? Con la última diapositiva, con 2 usos más del punto y coma. Entonces decimos que separa momentos de una oración. Entonces digo, el hombre viene manejando, frena el semáforo y ocurre el siniestro, ¿sí? Son distintas acciones, pero dentro de una misma secuencia. Si es una secuencia, el hecho de venir, manejar y frenar el semáforo es una cosa sola. Entonces, como en esa secuencia pasan varias cosas adentro, como manejar, frenar y justo chocar o lo que sea, de una misma secuencia que fue el choque, entonces yo separo con punto y coma. Y el último ejemplo, cuando hay una oración con una gran longitud, ¿no? Y delante de un conector, conjunción o conector es lo mismo, pongo punto y coma. Digo, 5 helicópteros han estado buscando a los sobrevivientes durante toda la noche. Punto y coma, sin embargo, coma, los esfuerzos han sido inútiles. Sin embargo, habíamos dicho que iba entre comas. ¿Qué pasó ahora? Bueno, sí, va entre comas. Lo que pasa es que ahora tengo una oración muy larga y tengo dos cosas distintas. Los helicópteros buscaron a los sobrevivientes, ¿sí? En un periodo de tiempo largo, por eso dice de cierta longitud, y luego tengo que, sin embargo, los esfuerzos de todo eso que se hizo fue inútil. Separo con punto y coma. Recuerden que a veces, antes de los conectores, pueden aparecer los puntos y coma. ¿Por qué? Porque se trata de un mismo periodo largo, extenso. ¿Sí? Como si yo dijera, durante el año he estudiado para probar demasiadas materias, punto y coma, por suerte, coma, probé todas. ¿Sí? Ese ejemplo es lo mismo, pues yo estoy hablando de un periodo de tiempo extenso y ese conector vincula lo anterior con lo que sigue, que es el hecho de aprobar, pero es necesario poner una pausa más larga que la coma porque dije algo que duró mucho, una oración que se extendió, tuvo una longitud determinada. Por eso después la aclaración, si la extensión es corta, se recomienda usar una coma y si es muy extensa, ya demasiado, como decir, 5 helicópteros han estado buscando a los sobrevivientes durante toda la noche del martes 7 de abril del año 2020. Ahí pongo punto, porque ya se me hizo una oración muy larga y recuerden que existe algo que se llama respiración. Y siempre existe esta idea en el texto de que cuando lo leo tengo que leerlo en voz alta y respirar. El texto en realidad, las pausas dentro del texto están preparadas para la lectura oral, donde voy a utilizar la respiración. Entonces, tampoco exagerar, ¿sí? Hay que poner puntos si es muy larga. Y si es muy corta, que digo, 5 helicópteros buscaron sobrevivientes, coma, sin embargo los esfuerzos han sido inútiles, ahí directamente dejo la coma porque es muy cortito, no fue un periodo que duró mucho tiempo, sino tuvo una cierta longitud. Bueno, hasta acá entonces vimos los usos del punto, que tenía 3 usos esenciales, la coma tenía 13 usos esenciales, entre ellos las enumeraciones, los vocativos, las aclaraciones o explicaciones, el uso de la coma antes de los conectores o entre un conector, y luego vimos el uso del punto y coma para esas enumeraciones extensas, ¿sí? Que ya tenían comas adentro, para periodos muy largos, ¿sí? Que se hace necesario colocar un punto y coma y no va ni punto ni coma, o para distintos momentos de una misma secuencia. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda ya saben que me pueden consultar. Y si es necesario, vuelvan a escuchar esta presentación porque es necesario que aprendan los signos de puntuación, un poco de memoria, es decir, que lo sepan, ¿sí? Que sepan el uso para después poder en la práctica ir aplicándolos, pero que esa aplicación en la práctica sea a conciencia, ¿sí? Entonces yo acá sé que tengo que poner coma porque hay un vocativo, porque hay un llamado de atención al sujeto, lo sé, entonces uso la coma. Acá estoy escribiendo sobre un periodo de tiempo muy extenso, voy a poner un punto y coma. Tengo el conector, sin embargo, lo voy a cerrar entre comas. Tengo el conector pero, voy a poner una coma antes. Tengo es decir, o sea, es de explicación, lo pongo entre comas, ¿sí? Una enumeración de cosas, sé que las enumeraciones llevan comas.
se terminó un párrafo, sé que lo cierro con puntos, se terminó un texto, lo cierro con puntos, ¿sí? Entonces, saber las reglas para después en la práctica poder aplicarlas y que con el tiempo y su buen uso, ya las automatice y las use automáticamente sin pensar tanto en estas reglas. Bueno, nos vemos en las próximas explicaciones. Saludos a todos.